Vamos a plantear esto. ¿Qué es un plan de ajuste de la deuda, verdad? Porque hablamos como si todos comprendiéramos el asunto. Ok, tú le dices al tribunal, yo le debo esto a este, le debo tanto. No puedo pagarlo. Dame un break en lo que me reorganizo. Si tú vas en tu carácter individual, ¿verdad? En tu negocio o lo que sea, pues tú puedes decir, no puedo pagar y punto. Y se acabó. Y pueden liquidarte la deuda, ¿verdad? Pero antes de que te liquiden, nombran un síndico. En el caso de nosotros, nombran una jueza. La jueza, la ley promesa, es un proceso especial porque Puerto Rico le debía tanto a tanta gente y tanto billete debíamos que nos dieron un break único. Nunca antes en Estados Unidos se había dado un break tan grande. Así como usted lo oye, mientras usted ve que siguen dando bonos y siguen repartiendo tortas y siguen por ahí para arriba y para abajo, mientras tanto se habla de eso, Puerto Rico le pidió un break especial que ningún otro estado puede. Ninguno de los estados puede no pagar su deuda constitucional. Puerto Rico, por primera vez en la historia, pidió un brequecito para no pagar su deuda constitucional, que no es otra cosa que la deuda que pagamos de las planillas. Y nos dijeron, está bien, vamos a darle un break. Y se aprobó la ley promesa. Y mientras todo el mundo aquí está vociferando y hablando en contra de la Junta, y hablando en contra de la ley, que tú puedes estar en contra de la ley y en contra de la Junta. Pero lo cierto es que es porque es la primera vez en la historia, en toda la historia de los Estados Unidos, desde 1790 al día de hoy, que existen leyes de quiebra, 1791, al día de hoy, nunca antes había dado una quiebra como la nuestra. Nunca, eso nunca había pasado. Puerto Rico demostró que es más complicado que los demás. Pues, ¿qué pasa? Había tres deudas grandes, magnánimas, gigantescas. Una era la deuda del IBU, la de Cofina se llama esa, deuda de Cofina. Había otra deuda, que es la deuda de los GOs, que es la del gobierno central, la deuda constitucional. Y estaba la tercera. Esa era la papaupa de la matica, por eso la dejaron para el final, porque no sabían cómo bregarla. Todas las otras deudas se han bregado. Vamos a la primera. Señor director, si es posible, ponme pantalla en blanco aquí, para explicar esto. Brevemente. Ay, perdón, sé que tengo que darle aquí primero. Sí, voy, me avisa. Ahí está. Ok. Vamos a explicar esto. La deuda, la primera, la más grandota, la de bregada, se llama COFINA, Corporación del Fondo de Interés Apremiante. Esta fue de 16 billones de pesos. Realmente eran 15 punto algo. Esta se paga con el IBU. O sea, cada vez que usted vea que usted pague el IBU del 11.5%, 5.5% va a pagar esta deuda. Cada vez que tú pagas el IBU, la mitad del IBU va a pagar esto, esa deuda. Esta fue la deuda que cogió Luis Fortuño, cogió 11 billones y Aníbal cogió 5. Vamos a la otra, GOs. Esta es la otra deuda. Aquí hay 16 billones de dólares. De aquí se paga con las planillas y la crudita. Cada vez que tú eches gasolina, acuérdate que con esto se paga esta deuda más las pensiones del gobierno, que son 3 billones anuales. Cada vez que eches gasolina, acuérdate. Y esta la cogió los gobiernos por ahí para abajo. Esta, como les dije, Fortuño y Aníbal. Ok. ¿Se acuerdan cuando cerró el gobierno? En el 2006. El cierre del gobierno en 2006, esta fue la solución. Cogieron el IBU, lo aprobaron, el impuesto a la venta, y metieron esa deuda a pagarse con COFINA. Esa fue la solución. Cogimos un préstamo y por 5 años resolvimos el problema. Y el próximo que pague, ¿sabes hasta cuándo es la deuda de COFINA? Hasta el 2057. Para resolver el problema del 2006, nos endeudamos hasta el 2057. Eso fue lo que hicimos. Y el pueblo estuvo de acuerdo y votó por Fortuño, que cogió más. Y entonces estaba la papaupa de la matica, la enemy de los guasibiri, la nena que tiene el tumbao. Esta es la que más grande tiene la cosa. La Autoridad de Energía Eléctrica, que son 18 billones. El IBU
paga esta. Con el IBU pagamos esta. Con las planillas y la crudita pagamos esta. Y eso se pignoró por ahí para abajo. Hasta los 2050 y pico. O sea, ¿qué significa pignorar? Que no podemos bajarlos, esos impuestos, porque le dijimos a los bonistas, no te preocupes, yo te voy a pagar. ¿Cómo te voy a pagar? Pues nunca voy a bajar el IBU de 11.5 por ahí para abajo por los próximos 50 años. Con eso vamos a pagar tu deuda de Cofina. Los GOs no podemos bajar las planillas ni la crudita, pues con eso pagamos y además las pensiones, porque las pensiones también están ahí. Con eso que se pagan las pensiones también. Pero esta de aquí no hay de dónde pagar, no hay un fondo. No existe, no hay un fondo para pagar esa deuda. Aquí el aumento del IBU lo pagó. Aquí las planillas y la crudita lo pagó. Esta no hay un fondo de dónde sacar. Y se está planteando, pues un fondo va a pagar. Porque ya tú estabas pagando, aquí tú no te enteraste mucho y cuando Tommy Rivera Chats, Johnny Méndez y Ricardo Rosselló firmaron esto, no peleamos. ¿Por qué? Porque vamos a pagar lo mismo, 11.5. Ya eso lo estábamos pagando. Lo que pasa es que antes se pagaba solo 3% para la deuda y ahora es 5.5%. Pero tú no te enteraste de eso porque tú sigues, de tu bolsillo sale lo mismo. 11.5%. Lo único que antes iba para el gobierno y ahora va para los bonistas. Y de aquí tampoco nos enteramos de mucho porque cogieron unos chavos que antes iban para las pensiones y que iban para los fondos para financiar el gobierno. Y lo que hicimos fue que los cogimos de las carreteras, también para las carreteras. No te preocupes, no arreglamos las carreteras, lo damos para la deuda y para las pensiones. Y eso fue lo que hicimos. La crudita, que se supone que fuera para arreglar las carreteras y pagar la transportación colectiva, pues lo mandamos para pagar la deuda. Pero no estamos pagando más. Estamos pagando lo mismo que ya pagábamos de la crudita y lo mismo que ya pagábamos. Así que el pueblo, pues, esas dos duelen, pero el pueblo no se va a enterar hasta después qué fue lo que hicimos ahí. Aquí es donde no hay un fondo especial identificado. Y ahora están diciendo, pues, ¿de dónde vamos a sacar los chavos? Porque aquella se paga con el IBU, esta se paga con las planillas y esta. Con la factura. Ahí está. Reestructuración de la deuda impondrá cargo híbrido a cliente. Ok. Más adelante, otro día, porque no va a tener break, les voy a hacer el cuento. Pero en síntesis, la última planta que nosotros construimos fue esta planta en el 1997. Una planta pequeña. Pero la última planta que hicimos fue en los años 70. Se supone que cada 25 años tú cojas esta planta, cada 20, 25 años tú cojas esas plantas, las dejes de usar o le bajes la carga y empiezas a construir otras nuevas, cosa de que a los 20 años las vayas sustituyendo. Con eso, para eso se supone que era la deuda, para sustituir las plantas viejas. Pues estas las hicimos en los años 50, San Juan en el 59 hicimos esta, y en el 66, y en los 70. Y desde el 1977 para acá no hemos hecho plantas nuevas, la de Cambalache nada más. Y obviamente las dos privadas, que fue en los 90, por la ley Pulpa. Traigo esto para que entendamos que todos los chavos que se cogieron no fue para hacer obra nueva. No fue para hacer plantas nuevas. No fue para cambiar energía renovable. Toda esa deuda que ahora están diciendo que podrían ser 300 pesitos mensuales. ¿Vieron el cargo especial? Son 300 pesitos mensuales que se propuso. Se descartó, la Junta dijo que no, que eso no va. Pero eso es lo que están pidiendo los bonistas, 300 pesitos mensuales. La Junta dijo que eso no va, pero puede decirlo la jueza. Hablaremos de eso más adelante. By the way, 300 pesitos mensuales para la clase trabajadora, porque los que reciben, ¿verdad?, los que están bajo el nivel de pobreza no pagarían esa cantidad, pagarían otra carga, que son como 30 pesos mensuales. Así que usted trabaja, busque que le paguen cash y... Perdón, no, yo no dije eso. Yo no dije eso.